Si me permites presentarte, Alexander dirige Aleación Fon, que es una empresa para personas en evolución. Es artista, diseñador y creador. Amateur del reino fungi. Yo le quitaría un poco esto del amateur. Es realmente una persona que ha leído mucho, que está muy bien preparada y que tiene además ese don de la comunicación como pocas personas conozco. Actualmente co-crea Joy Spa, escribe la newsletter Expreso y dirige Microphone Podcast. Bueno, pues sin más, Alexander, gracias por cerrar con broche de oro estas sesiones de charlas del JuiFest 2025. Bienvenido. Gracias. Gracias, bienvenidos. Bueno, me emociona muchísimo esta charla, la mencioné como la microdosis de Amanita muscaria no está prohibida. Entonces, primero es, ¿qué es microdosis? Amanita muscaria ya escuchamos mucho. ¿Y qué es eso de prohibición, censura, clausura? ¿Por qué si está permitida? Primero, las microdosis son dosis muy bajas de una sustancia. Se usa específicamente para psicodélicos o enteógenos. La palabra enteógenos son aquellas sustancias que nos conectan con los dioses, nuestra conexión divina, por así decirlo. Puede ser psicodélico porque apertura nuestra mente y antes se les llamaban alucinógenos porque crean alucinaciones, pero esto va mucho más allá de esto, entonces sin duda creo que el término enteógeno es el que va mejor. Y cuando se usan dosis muy bajas, es la forma más aburrida de consumirlas, como diría James Fadiman. No hay aliens, no te sales de la tercera dimensión, estás muy presente y realmente no estás buscando salir de tu realidad, sino aceptarla y confrontarla, lo cual vuelve un paradigma completamente distinto al método recreativo con estas sustancias, ¿vale? Entonces, con Amanita muscaria sucede algo muy, muy curioso y particular, y es que, como escuchamos en las charlas durante toda esta semana, desde la taxonomía, bueno, Amanita muscaria ciertamente en esta región de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, no es Amanita muscaria, sino una derivación, ¿no? Crisoblema, tenemos unas variaciones. Sin embargo, para los fines que hoy les voy a compartir, comparte las mismas toxinas y una composición química que para fines terapéuticos son precisamente los que estamos buscando. Así que, aunque sea distinta, sí nos funciona. También escuchamos muchísimo sobre la cultura de este hongo que nos comparte en la literatura, cultura pop, en la música. Está muy presente en muchas áreas. Y bueno, tanto así que llegó a crear este festival, la segunda edición, como hongo primordial, porque lo que hace es entrelazar cosas de biología, micología, antropología, ciencias, artes, y nos reúne todos acá con muchos intereses en comunes. Entonces, lo que yo les quiero compartir hoy de las microdosis de Amanita muscaria, más allá de incentivarlos a probarlo, es quiero abrir puertas de la percepción. Muchos hemos escuchado que por las toxinas y por lo peligroso que es este hongo, mejor no verlo, mejor ni tocarlo. Y bueno, que va de probarlo, ¿no? Muchos tendríamos este tabú y miedo siquiera de poder probarlo o llevarlo a olerlo. Entonces, a través de las charlas y recorridos en el bosque que hemos tenido, sabemos que podemos tocarlo, podemos llevarlo a casa, podemos saber qué contiene y cuáles son los componentes activos que pueden causar estas intoxicaciones que son muy reales. Entonces, mi disclaimer no es una invitación a que lo hagan, y si lo hacen, que sea de manera muy informada y detallada. Yo me reconozco como amateur porque todo el tiempo amo la micología, entonces en ese sentido todo el tiempo estoy estudiando. Y llegó a mis manos este libro que se llama Microdosing Amanita muscaria, haciendo microdosis de Amanita muscaria, y desde que supe de él dije, ¿qué es eso? El prólogo fue escrito por James Fadiman, que tiene una frase que me pareció fantástica y siento que acopla para mí, que es, voló. James Fadiman es como el papá de las microdosis. No las inventó, pero ha teorizado muchísimo sobre ellas. Y él decía, tal vez yo era la persona con la suficiente ignorancia y el bastante atrevimiento para empezar a investigar y pedirle a otras personas que hicieran microdosis por mí y me pasaran sus resultados. Es decir, que esto se hace desde hace cientos de miles de años. Microdosis de jicuri, peyote, se reconoce muy bien por las tradiciones wixárikas, que una dosis muy alta, claro, crea una conexión con los dioses, pero en dosis mínimas ayuda a las personas a cruzar el desierto, a tener más energía, enfoque, concentración. Lo mismo con los niños santos en Oaxaca. Se usan en dosis muy bajas para subir cerros, para llevar grandes travesías, y ya no solamente con los fines enteógenos, ¿cierto? Entonces, esta parte del uso de los humanos que tenemos va mucho más allá. Hay muchos beneficios físicos. Saben que Teonanacatl son los hongos de los dioses, y es que antes de ser medicina, son comida.
María Sabina, su primera experiencia que tuvo más o menos a los 8 años, fue porque tenía mucha hambre y reconoció una especie que se era comestible, era Psilocybe cubensis, los pajaritos, Psilocybe mexicana, perdón, y comió una gran dosis con su hermana. Entonces, antes de ser medicina, son comida. Amanita muscaria claramente no es muy reconocido por su gastronomía, pero quiero decirles que es muy rica. Sabe bastante bien, hay que saber cómo prepararla. Entonces, hoy les voy a compartir mi visión, lo que yo hice para adentrarme al mundo de la manita muscaria, lo que descubrí, la conexión que hemos desarrollado con ella, Maga y yo, que hemos ido a los bosques a recolectarla, a crear esta conexión con ella, y también cuando la compartimos con otras personas, qué es lo que sucedió. Y finalmente, esta charla la mencioné como, no está prohibida la microdosis de amanita muscaria, porque ¿cuáles sí? Bueno, los hongos enteógenos, alucinógenos, los niños santos, todas las especies que tienen psilocibina, psilocina, biocistina, norbaiocistina, e inclusive sus propias moléculas, ya sin la entidad del hongo, están prohibidas, censuradas o son ilegales en la mayor parte del mundo, incluyendo México. Pero acá tenemos algo sin igual, que es un vacío legal tremendo. En la Constitución son hongos ilegales, pero están permitidos para su uso ceremonial y ritual, lo cual permite que podamos ir a Oaxaca, a Fauta de Jiménez, donde era María Sabina, puedes ir a San Mateo, Río Hondo, y tener una de estas experiencias sin persecución. Quiero que por un momento cierren los ojos, apóyenme con esto. Quiero que levanten la mano quienes han tenido alguna experiencia con alguno de estos hongos enteógenos. Muy bien, ok, bajen la mano. Y ahora, ¿quién ha tenido una experiencia de probar amanita muscaria? Ok, listos, pueden abrir los ojos. Muchos ya tienen experiencia, saben de lo que hablamos. Para muchos todavía puede ser un tabú o tenerles miedo, y ciertamente yo diría no hay que tenerles miedo, sino amor, porque son seres naturales. Lo que sí hay que hacer es tener mucho respeto. Hay que tener una relación de confianza y de seguridad, descartando todas las posibles contraindicaciones que puedan tener, porque como medicina y como comida son muy poderosos. Entonces, en 2022, junto con mi compañera Maga y socia de Aleación Fund, creamos esta empresa que busca compartir las microdosis de psilocibina a todas las personas y hacerlo en un servicio de amor con el propósito de evolución, lo cual nos lleva a no solamente decir microdosis acá, ¿no? Sino realmente adentrarnos a cómo es el proceso desde la parte física, terapéutica, desde lo espiritual, cómo es la conexión con la meditación, cómo se transforma nuestra forma de alimentar, nuestra paradigma de las cosas, ver la vida de otra manera, y cómo podemos mejorar nuestra vida, relaciones, economía, adaptabilidad y salud con el uso de estos hongos. Pero no son una llave mágica, ciertamente. Si ustedes los han probado, saben que amplían, amplifican, potencian todo lo que ya somos. Entonces hay que ver quién soy. Hay que hacer toda una revisión y en ese caso se expande todo lo que hay. Por eso es necesario tener una comunidad, contención y apoyo de personas que ya lo hayan hecho y que nos puedan guiar en el camino, porque si no puede suceder algo que se le llama expansión del ego o ego inflado, es decir, reafirmo y confirmo mis creencias sin cambiar de paradigma, ¿vale? Entonces es importante hacer integración. Y ahora con amanita muscaria, algo que me encantó fue saber que ayuda en casos de epilepsia y esquizofrenia, los cuales son muy complejos. Y los hongos de psilocibina, los niños santos, están contraindicados para personas con estos casos, sea personalmente o inclusive puede estar contraindicado cuando algún familiar cercano ha tenido experiencias de esquizofrenia o epilepsia, inclusive síndrome serotoninérgico o brote psicótico. Y amanita muscaria parecía una buena solución a esto. Así que me adentré a investigar muchísimo más. Este libro, la verdad es que es como una Biblia. Baba Masha es una médica e investigadora de Rusia que rompió todos sus paradigmas también, porque, vamos, viene desde la ciencia, tenía un doctorado, y alguien llega con ella para decirle, oye, he estado probando dosis bajas de amanita muscaria. Ella, por supuesto, que se espantó y dijo, ¿cómo crees? Estás atentando contra tu salud, eso es muy peligroso. Pero empezó a investigar, dijo, ok, voy a quedarme con la duda y a saber qué más hay detrás de esto. Y abrió un grupo de Telegram, grupos de difusión, de comunicación, y se enteró que había más personas haciéndolo, la microdosis. Y pidió informes a ellos, les hizo un test al final, lo desarrolló muy bien, 107 preguntas para saber cómo era su conexión con la naturaleza, su alimentación, volumen corporal, peso y altura, muchísimas cosas para determinar su calidad de sueño, su estado mental, y así tener informes de cómo sí ayuda la
la microdosis de Amanita muscaria y, cómo no, también para poder medir la dosis más correctamente para cada persona y en qué horas del día era mejor consumirla, si en el día, la mañana, la tarde, la noche. Hay otras formas de quitarle las toxinas a la manita, así que también les voy a hablar un poco de cómo nosotros podemos quitarles estos compuestos y cómo podemos usarla. No solamente es comestible, sino que esta especie, como tiene una gran cultura con los humanos, ya no solamente la pregunta es cómo me lo como, sino cómo lo consumo, que puede ser en ungüento, tintura, aceite esencial, loción, ungüento, se puede fumar, o sea, las capacidades de esto son inmensas y para cada una de estas formas de consumirlo tiene distintos beneficios. Entonces comenzamos, María y yo, a decir, ok, vamos a recolectarla. Fuimos a distintos bosques de San Cristóbal de las Casas, a Moixbiquil, fuimos a Montetic, fuimos a El Encuentro. Finalmente terminamos contactando con personas que vivían en estas áreas para que nos hicieran saber cuando está lista la manita muscaria. Esta manita solamente se puede cosechar cuando no ha llovido porque sus compuestos son hidrosolubles. El ácido ibotélico, mucimol y muscarina se van cuando llueve. Entonces perdemos la parte terapéutica. Otra cuestión que me parece fantástica de este hongo es que no se puede cultivar. Es micorrícico, entonces tienes que ir al lugar de donde crece. Y no hay nadie que vaya a estar creciendo Amanita muscaria en ninguna parte. Tienes que ir tú a buscarla o a que te llame la manita. Una vez que la encuentras, tampoco tiene que haber sido comida por ningún insecto. Y tampoco puede estar como primordio, que sea lo suficientemente pequeña, ni lo suficientemente grande que haya crecido todo su sombrero. Entonces, esto hace que puedas encontrarte 100 amanitas y solamente 5 sean útiles para fines terapéuticos. Luego de esto la procesamos en casa, pero antes quiero decirles que hacer, como decíamos en la charla de ayer, un bien cultural y ser un ente, un ser vivo, no estamos hablando de papatinas o de un producto, estamos hablando de una entidad, de un ser vivo como todos nosotros, como los animales y como cualquier otro ser vivo que tiene su propia conciencia, o al menos eso es lo que podemos observar a través de la manita. Y nada es gratis, entonces habría que hacer un intercambio. Nosotros, a manera de ofrenda, llevamos una semilla de cacao, la cual le dejamos a la manita por cada una que tomábamos. Eso es como nuestro intercambio. Y yo lo que hice fue hablar con la entidad del hongo y le dije, esto va a servir únicamente para ayudar a las personas que tienen estos problemas de salud, para ayudarles en dolores físicos, eczema y en los casos particulares de epilepsia y esquizofrenia. Yo tenía 2 amigos cercanos con estos casos y quería saber si podía ayudarles, porque ciertamente la psilocibina estaba totalmente descartada. Así que una vez que cosechamos estas amanitas, se debe deshidratar a cierta temperatura, de 45 a 55 grados, ni más ni menos, y durante muchísimo tiempo. Es suficiente hasta que se haga una consistencia como de papitas, se hace crunchy. Es muy crocante. Una vez que la tienes deshidratada, se puede preservar congelándose en frío y después hay que medirla. Las dosis van de 0.5 gramos, de medio gramo a 2 gramos en una persona común. Nosotros lo que hemos hecho en Aleación FON es un test para descartar todas las contraindicaciones que puede haber con los hongos de psilocibina y muy similar aplica tanto a los adaptógenos, hongos medicinales, como a Amanita muscaria. Tenemos que saber sobre el consumo de café, alcohol, cannabis, todo lo que afecta al sistema nervioso, descartar padecimientos de esquizofrenia, epilepsia, síndrome serotoninérgico, brote psicótico y otras cosas más profundas, como cómo es el contacto con la naturaleza. Si usualmente vas al bosque, a la playa, al mar, cómo es tu conexión con lo natural. Si meditas, es decir, si tienes una práctica de autoconciencia propia, y de allí hasta volumen corporal. Una vez que tuvimos eso, entonces medimos la dosis y Amanita se puede consumir en la mañana y en la noche. Es como, de todas las personas que lo han hecho, más de 800, dicen que el mejor momento es en la mañana, recién te despiertas en ayunas, o por la noche, antes de dormir. Porque uno de sus beneficios es que ayuda a recobrar y recuperar el ciclo de sueño. Personas que tienen insomnio o que tienen bruxismo, muchísimo estrés al dormir y que no logran conciliar el sueño, tener un sueño reparador y completo, Amanita puede ayudar en esos casos. A mí me fascinó leer los casos de las personas donde describen cómo lo vivieron ellos, porque mencionan que una de las sensaciones que les daba era despertar con una intención y un propósito de vivir, como si alguien les diera una patada de la cama, ¡chao!, a vivir la vida. Y me pareció sorprendente que cientos de personas tenían la misma experiencia o muy similar.
Y no era nada más, ya tengo energía, era, ¿tengo energía para qué? Ahí es donde se reconecta con el sentido de vida. Es, busco salud, ¿para qué? Busco estar bien, ¿para qué? Quiero enfocarme en mi creatividad, ¿para qué? Y creo que estos enteógenos, como hemos visto a través de miles de años, nos han ayudado a nosotros como humanos a conectar con este propósito y sentido de vida. Ya no es solamente que nos alimenten o que nos hagan ver cosas o sentir bien. En realidad nos conectan con nuestro propósito. Y quiero plantar la semillita de que Amanita Muscaria es magnífico para la creatividad. Todos nosotros somos seres creadores, somos artistas, estamos tomando decisiones todos los días, somos diseñadores de nuestra realidad y el recobrar este poder, es curioso que hongos, que plantas, que otros seres nos estén ayudando a recobrar ese poder que ya tenemos en nosotros mismos, que parte de lo que estamos haciendo acá en el Joy Fest, por supuesto. Eh, una vez que tuvimos las microdosis, lo probamos nosotros, claramente, ¿no? Albert Hoffman, cuando creó LSD, y lo enviaron a cientos de laboratorios para que lo probaran, a ver qué tal, ¿no? Que lo prueben en su farmacología. El único etiquetado que decía era LSD-25, pruébelo antes de dárselo a alguien más. Él decía, eso era marketing. Bueno, todas estas medicinas claramente las tienes que probar primero tú antes de querer recomendárselo a alguien. Yo hoy mismo no se los puedo recomendar si no lo hubiera probado, porque puedo tener la información, pero no la experiencia. Y la experiencia es 100% necesaria. Si no, sería creencia o solamente información. Pero yo creo que todos acá estamos muy saturados de información y además la educación está disponible en cualquier parte. Entonces, creo que los casos de experiencia son maravillosos, así como ella recopiló de 800 personas. Cabe decir que Baba Masha fue perseguida después de todo este trabajo. El gobierno de Rusia la censuró y bloqueó su canal de YouTube donde tenía miles de suscriptores, lo cual para ella fue positivo porque eso confirmaba que lo que estaban haciendo estas miles de personas pues iba más allá de la creencia, ¿no? Que está totalmente en contra de proyectos farmacéuticos y bueno, el que venga de la naturaleza, que no tenga precio y esté disponible para todos, no es muy benéfico para ciertos intereses. Para Baba Masha, esto consolidaba el que es información valiosa, muy poderosa, y reafirmó que tenía que hacerlo con mucha sabiduría y conciencia de cómo lo iba a hacer. Porque ya no es solamente, hola, acá se hacen microdosis de Amanita Muscaria. Es cómo lo hacemos, de qué manera, con qué fines, con qué propósitos, y hacerlo con una comunidad, porque lo que hizo muy lindo, bien gracias a su comunidad, está todo en ruso, pero por supuesto se puede traducir, es que te comparte toda la gente cómo lo ha hecho. Y James Fadiman, el papá de las microdosis, dice, no hay una ciencia de las microdosis. En las ciencias hay apenas unos bosquejos de lo que la sabiduría indígena sabe desde hace milenios. Entonces, a inicios del año y el año pasado asistí a 2 congresos de medicina psicodélica. Me pareció fascinante. Ciertamente te hablan de los compuestos químicos, de la psilocibina, la psilocina. Se puede hablar de legalidad y cómo estas moléculas, ojo, no los hongos, las moléculas se pueden legalizar para fines clínicos, para tratar esquizofrenia, para tratar casos de estrés, ansiedad o depresión severa. Sin embargo, no hablan de los hongos. Si en un momento en México se llegan a legalizar, lo primero que va a suceder es que legalizan las moléculas y los hongos van a seguir prohibidos. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me parece muy particular que un gobierno o un sistema pueda prohibir a un ser vivo, a una entidad completa, como lo han hecho con cannabis, con los hongos de psilocibe, y es como, simplemente crecen. No se puede censurar o prohibir a alguien por vivir. Más bien es verificar y cuestionar qué hacemos con esa vida, como en nuestra relación con otros seres. Y el hecho de que estén tan disponibles en la naturaleza, pues nos hace también conciliar y preguntarnos qué estamos haciendo con la vida, con los animales al domesticarlos, con las plantas al tratar con ellas, si estamos haciéndolo de forma consciente o de forma que está explotando los recursos. Y bueno, con Amanita Muscaria, como les decía, lo curioso es que no se puede cultivar, se tiene que ir a cosechar. Finalmente, después de haberlo probado mi pareja y yo, y que todo en orden, porque claro, teníamos un poco de miedo, estaba como, ¿y si te intoxican? ¿Y qué va a suceder? ¿No? No sucedió nada malo, siempre todo positivo. La dosis que consumimos es de 300 miligramos, 0.3 gramos. Es una dosis baja, pero segura. Y sí sentimos mejorías en nuestra creatividad, sin duda. El sueño
Algo que también muchas personas comentan es que les ayuda a tener sueños lúcidos. O sea, no nada más descansas bien y tienes un sueño reparador y completo, sino que sus sueños se hacían más lúcidos. Los podían recordar a la mañana siguiente. Después de probarlo mi pareja y yo durante un protocolo y llevar un diario de emociones, de cómo te desarrollas en el día a día, lo compartimos ahora sí con otras personas y creamos un protocolo de 21 días, donde se consumía primeramente en la mañana. Esto ayudó a personas que tenían, en estos casos, depresión severa y ansiedad generalizada. Y después de 21 días, bueno, a los pocos días hay grandes mejorías, pero los grandes cambios son los que uno elige, porque ya no es nada más, me siento mejor, todo va bien en mi vida, me encantaron los resultados y es, ¿cómo mantengo eso? Porque si ustedes observan cómo funcionan todos los antidepresivos o ansiolíticos, se siente muy bien, o es más, no se sienten, ya dejas de tener emociones, lo cual resuelve temporalmente las sensaciones de depresión y ansiedad. Pero después que termina tu proceso o este tratamiento, si es que algún día termina, porque no es normal que terminen, va a haber muchas contraindicaciones a largo plazo, dolores de cabeza, es terrible. Realmente nosotros, con los 1,700 casos que hemos ayudado de microdosis, yo creo que más de la mitad de personas habían estado consumiendo medicamentos. Esto les ayudó a dejarlos paulatinamente y nosotros nos asociamos con médicos, nos asociamos con psiquiatras. Hay un psiquiatra en particular que ayuda a estas personas a ir dejando estos medicamentos porque pues claro, no es nuestra expertise, pero contactamos con quienes lo saben. Y algo que me gusta de esta área es que te hace contactar con muchas personas. Es decir, yo no lo sé todo. Ciertamente en todas las charlas que hemos vivido y experimentado, yo he conocido muchísimo acerca de su taxonomía, su química, su cultura, y es bueno saber que no lo sabemos todo, pero tenemos esta puerta abierta para saber y reconocer más. Entonces, la última persona que consumió este protocolo de Amanita muscaria con nosotros lo hizo hace 3 meses, durante 21 días, y fueron buenos resultados. Esto también porque nosotros descartamos todas las contraindicaciones y también elegimos quién lo podría hacer porque hay quienes han tenido padecimientos muy fuertes, hay quienes es mejor hacerlo con terapia y en algún punto llegar a algo que lo contraponga de forma muy física, como puede ser desde un hongo adaptógeno, una planta o un hongo. Pero este hongo es tan poderoso que realmente te tiene que elegir. Es algo que hay que hacer con mucha cautela. Para casi cerrar esta charla, quiero decirles que hay 4 maneras de quitarles las toxinas a este hongo, a esta especie. Una de ellas, bueno, 2 de ellas son demasiado raras, las otras 2 son un poco complejas. La primera, muy extraña, es bebiendo la pipí de los renos. De ahí la conexión con Santa Claus, ¿no? Y los renos volando en un trineo, ¿les suena? Bueno, es porque cuando el reno bebe, perdón, los renos aman Amanita muscaria y cuando lo consumen, descomponen todas las toxinas y el salir su orina, el humano la puede beber sin tener las contraindicaciones de intoxicación, ¿vale? La segunda opción es en leche, es una de las formas tradicionales más fáciles de hacerla, cocinándola, no voy a entrar en detalles, pero se puede, incluso con limón. La otra es deshidratándola, es lo que nosotros usamos, es mucho más sencilla, muy fácil de controlar y muy segura. De todas las opciones es la más segura, quita la gran mayoría de las toxinas. Y finalmente, hay una babosa, un animalito que se come a esta Amanita muscaria y el humano se puede comer a esta babosa sin tener la intoxicación. Opción no vegana, no me parece la más fácil de todas, pero es posible y está tratado en este libro. Finalmente, hay muchas opciones de consumirla, como decía, en microdosis de Amanita muscaria, pero también se puede hacer ungüento, se puede hacer aceite esencial, se puede hacer extracción en alcohol, se puede hacer una loción, se puede hacer un té. La mayoría de las personas la consumen en un té. Sin embargo, para cada una de ellas hay distintos fines y propósitos. Por ejemplo, la loción se usa en la piel cuando hay problemas de eczema, psoriasis, problemas de piel. Y la loción también se puede aplicar en el cuero cabelludo para que vuelva a crecer el cabello. Entonces, el rango de beneficios de Amanita muscaria es muy, muy amplio. Quiero mencionarles los que describen el libro y que mi invitación final será que
me compartan su correo o que nos sigan y yo les puedo enviar mucha de esta información que he compilado de Amanita Muscaria, si es que les interesa para ustedes o alguien más, pues es algo que está disponible para todos. Está en el bosque y hay que informarse mucho, pero sobre todo mi invitación es a que le perdamos el miedo. No es malo, no es negativo, pero hay que informarse, hay que educarse y hay que tener la experiencia antes de poder ofrecérselo a otros. Dentro de los miles de casos que reportó Baba Masha, tienen los porcentajes de qué tan beneficioso fue, si es que tuvo efectos negativos y si es que no hubo ninguna reacción. En todos ellos define cuántas personas participaron en estos casos, pues no todos tenían problemas de migraña, por ejemplo, ¿no? Si hay algo en específico, en migraña fueron 110 personas las que registra, 65% de ellas tuvieron efectos positivos, 35% negativos, quiere decir que hubo todavía más migraña, y 12% neutro, no sucedió nada, ¿vale? Entonces voy a mencionar algunos en los que puede ayudar a Amanita Muscaria. Alergias, puede funcionar como antidepresivo, ayuda en problemas de apetito, artritis, astenia, depresión, asma, autismo, quemaduras, resfriados, constipación, ayuda a aumentar la creatividad, puede curar eczema, ayuda en casos de epilepsia, gingivitis, ayuda en la disfunción hormonal, hipertensión, ayuda a aumentar la libido en hombres, en mujeres, puede disminuir el consumo de carne, puede ayudar a disminuir y tratar adicciones como el azúcar, nicotina, tabaco, cannabis, y esto lo hace de manera natural. Aun cuando las personas no están buscándolo, naturalmente el cuerpo lo va a desechar. Por ejemplo, lo de la carne, me parece importante mencionarlo. La mayoría de las personas no decían, tengo un problema de comer carne y quiero pasarme al veganismo. No, simplemente era algo que en su cuerpo surgía, se les dejaba de antojar la carne. Lo mismo sucedía con cosas empaquetadas, con colorantes. Hay cientos de casos. Bueno, puede ayudar también en disfunción menstrual, cambios de ciclo, a combatir migrañas, como mencioné, a mejorar el estado de ánimo, en problemas de hongos en las uñas, dolor neuropático, psoriasis, artritis reumatoide, a recuperarse de daños cerebrales, reducir el consumo de azúcar. Y hay otros casos que también los reportaron, pero ella no trata en este libro, como casos de cáncer, VIH, Alzheimer, COVID, esclerosis múltiple, Parkinson y cistitis crónica. Este libro es muy complejo, muy completo, no complejo. De hecho, me parece muy lindo porque ella ha tenido la habilidad de hacerlo de una forma muy creativa y muy fácil de entender. Algo que comparte James Fadiman es que como no hay una ciencia de las microdosis, es algo que se está haciendo como ciencia social, donde tú y yo, nosotros compartimos cómo te fue, cómo te sentiste. Bueno, a mí me ayudó en esto, a mí no me ayudó en lo otro. Yo no sentí nada, yo sentí muchísimo. Y esto, cuando se va acumulando, genera patrones. Y eso es lo que nosotros en el test hemos visto y damos un seguimiento muy cercano a las personas. Cada semana estamos, hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido? Y por eso es que tenemos la certeza de cómo funciona la psilocibina. Y en el caso de Amanita Muscaria, el seguimiento es diario. Todos los días estamos, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Para tener mucha certeza de que no está teniendo contraindicaciones y si sí, suspender o ver qué cambios se pueden hacer. Lo mismo sucede con la psilocibina. Me gustaría aclarar que como sigue siendo ilegal y permitida y está en este limbo, hay mucho miedo y también mucha incerteza. Todavía hay tabú de qué pasa si lo pruebo, qué pasa si hago, y a la vez hay una gran moda y vemos microdosis de psilocibina por todas partes y casi que nos la regalan como si fueran gratis. No lo son. Los hongos están disponibles en todas partes, pero el hecho de que alguien se tome el tiempo y la intención de cultivarlos o cosecharlos, de tratarlos, de encapsularlos, de hacerlos una mezcla, eso es intención humana. Entonces hay que saber de manos de quién lo estamos recibiendo y también si en algún momento nosotros lo queremos hacer, tener la información adecuada y necesaria para saber cosecharlos o cultivarlos, tratarlos y hacer nuestro propio tratamiento, que a mí me parece que todos podríamos apuntar a crear nuestra propia medicina. Sin más, me parece que por acá puedo cerrar con esta gran invitación, no a que prueben directamente a Amanita Muscaria, porque ciertamente puede causar muchos daños e intoxicaciones, pero sí a que se acerquen a conocer más.
Me parece que este Joy Fest en su segunda edición abre el panorama a que podamos seguir investigando y también nos da una idea muy general de lo poco que sabemos sobre esto. Sin embargo, es una gran oportunidad para tener más experiencia acerca de ello. Ya no solamente conocer de la manita, sino vivirla. Ya no solamente tener a los hongos como si fueran mascotas o objetos de estudio, que es totalmente válido y me parece genial, es necesario, pero también a tener una relación con ellos, vivir con ellos, invitarlos a casa. No exactamente los hongos de las uñas, pero los hongos en general. Gracias.